relacionada con epilepsia. Esta clase también va a estar en una aplicación de YouTube que tiene mi nombre, Luis González. Y ahí va a estar esta clase. No sé si pueden ver esta. Alguien en la sala de espera. No, todos están aquí. Tiene Luis E. González Sánchez, que así se llama la página. El nombre en YouTube. Muy bien, vamos a comenzar. Vamos a ver primero las definiciones, ¿verdad? Eh, y vamos a contestar esta pregunta. Esta pregunta es del 17 de septiembre de este año, enviada por la Academia Norteamericana de Neurología. Es un paciente de 19 años que llega a la emergencia después de tener 3 convulsiones en los últimos 3 meses. ¿Cuál de las siguientes es probablemente la mejor respuesta que daría un diagnóstico más certero, más fino, de mejor calidad? Eh, ¿qué medida sería la mejor? ¿Un encefalograma con deprivación de sueño y un encefalograma de 1 hora? ¿Una historia ah, de recalcar o volver a tomar la historia eh, de la familia del paciente, tomarle un PET scan y voy a agregar aquí FDG12 que tenemos ahora en nuestro país, tomarle una historia detallada de la semiología del paciente o hacerle un protocolo de resonancia magnética con cortes finos ortogonales en el plano del hipocampo. ¿Cuál creen ustedes que podría ser? Entonces, yo para esta actividad necesito que ustedes escriban su respuesta en algún papel o algún documento o la pueden enviar ahí al chat, mejor al chat. Em, Así que quiero ver, yo creo que pueden ustedes escribir ahí. Muy bien. No veo a ninguno que ha escrito. Tiene que escribir. 1, 2 y por favor escriban ahí. ¿Pueden ustedes escribir en el chat? Está habilitado, me parece. Sí, está habilitado el chat, sí. Número 3, PET scan. Muy bien. ¿Quién? Historia detallada. Fernanda es la que dice Manuel Vides, un encefalograma de 1 hora. Fernanda Villalobos, un PET scan. Dijo José Adrián, número 3, PET scan. Muy bien. Ahí pongan todos por su respuesta. Muy bien, vamos a comenzar. Después voy a pasar esta respuesta. Esta es la clasificación del año, de los primeros intentos de la ILAE por clasificar las epilepsias. La primera intento fue del doctor Gastón en el año 69 y después vinieron, la primera era un intento de clasificación vago, ¿verdad? Donde conocimos los nombres de pequeño mal y gran mal, que ya no se ocupan. En el año 70 vino un consenso que trató de clasificar de manera más organizada la información respecto al pequeño mal, considerarlo como una crisis de ausencia, más bien como por su fenomenología, y a las crisis generalizadas tónico-clónicas en vez de gran mal. Y la ILAE comenzó a incorporar en el año 81 el video para descripciones, ¿verdad? Y entonces aparecieron las crisis parciales que conocimos como crisis parciales simples, crisis parciales complejas. En el año 85 se agregó el descubrimiento de los genes, ¿verdad?
para epilepsias, y entonces aparecieron las formas hereditarias y formas benignas, ¿verdad? Crisis rolándicas, las crisis occipitales, el síndrome de Panayotopoulos, la epilepsia mioclónico juvenil, la epilepsia generalizada de la adolescencia, el síndrome de los síndromes de infantiles, ¿verdad? Este, entre otros, ¿verdad? Y comenzaron a aparecer también las características pronósticas estas formas epilépticas. En el año 89, entonces, aparecieron mejor otras definiciones de tipo etiológica, como las palabras sintomáticas, criptogénicas e idiopáticas, y diciendo que lo que es idiopático es más hereditario, y lo criptogénico es algo que debería tener una lesión, pero que en el momento de la investigación no se encontró y se llamó criptogénica. Y las sintomáticas son las en las cuales las imágenes mostraban una lesión. Pero en el año 2017 se ha editado la última clasificación, que es la que vamos a tomar ahora, donde se han descartado las crisis parciales, ¿verdad? Y las crisis por la palabra focal, y se quitó lo generalizado más bien por la propagación bilateral. Esos son los nombres que se han preconizado en esta ocasión, diciendo más bien cuál es el origen enfatizando el origen de las epilepsias. Y esto es importante porque en el caso del joven de 19 años, la historia clínica es la que nos dice cuál es la orientación que va a tener este paciente. La descripción que acontece antes de que convulsione. Si tiene un inicio parcial, por ejemplo, focal, por ejemplo, como lo podría significar el hecho de que tenga una molestia epigástrica ascendente, ¿verdad? Eso es lo que definiría si es de inicio, perdón, focalizado. O si el paciente tiene, por ejemplo, eh, sacudidas mm, de abducción de los brazos rápidas, eso nos traería la posibilidad de que se trate de una epilepsia mioclónica juvenil. O si es un paciente que tiene crisis nocturnas, y vemos también la historia de que es un paciente que tiene disautonomías con síncopes, entonces nos podría traer la posibilidad de que se trata de una epilepsia de tipo Panayotopoulos. Entonces, la historia, la definición de la historia es lo que nos trae, lo que más importa, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuáles son los primeros síntomas que acontecen en la historia del paciente? Entonces, la historia más que cualquier otro estudio. Entonces, las manifestaciones clínicas, entonces, van a ser focales generalizadas, o simplemente ya no vamos a utilizar la palabra idiopática, sino que desconocidas. Y en vez de decir crisis parciales, complejas, la palabra compleja, o sea que ha sustituido esta clasificación la palabra eh, parcial por focal, y la palabra compleja va a ser sin conexión o con conexión. Esto es estableciendo el grado de contacto que tiene la persona con el medio ambiente. O sea que ahora, para decir crisis parciales complejas, que poníamos bien fácil, ¿verdad? Hay que desaprenderla. A mí me está costando a veces, ¿verdad? Me ha costado un tiempo también. Yo a veces digo complejas, ¿verdad? Parciales se me salen, porque estoy bien habituado a esa forma de clasificación. Ahora pues hay que decir crisis focales con desconexión, crisis focales sin alteración de la conexión o alteración de la conciencia, ¿verdad? La palabra conexión se puede sustituir como percepción o como conocimiento. Entonces, estas van a ser las siglas que se van a ocupar, que se ocuparían. Focal en vez de parcial, y awareness, unawareness. Ese sería en inglés, ¿verdad? Pero en español sería con contacto de conocimiento o sin contacto del conocimiento. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Me pueden interrumpir. Muy bien, después de que uno hace esta gran, digamos, aproximación, viene la descripción si las crisis
focales que estamos viendo tienen características motoras o no motoras. Por ejemplo, si este joven de 19 años comenzó con una aura, que ahora ya no vamos a ocupar la palabra aura, sino que es un síntoma focal, ¿verdad? Que inicia, sus síntomas focales están orientados a la región epigástrica y que asciende, entonces vamos a decir que puede ser que sea una crisis no motora y de tipo sensitivo, ¿verdad? Una molestia epigástrica, ¿verdad? Ascendente, se pone pálido, deja de comunicarse. Eso es lo que hay que escribir, más que ponerle nombre. Deja de comunicarse, el paciente está consciente y con conexión hasta que la molestia asciende a cierto grado del tórax. Luego pierde la conciencia y hay que continuar con los testigos. ¿Qué testigos? Fíjese que lo que sigue es que después deja de hablar. A veces puede hacer que haga un aplauso o que diga quiero tomar agua o que diga la misma palabra, me siento mal, ayúdenme, ¿verdad? O me está dando, algo así, ¿verdad? Y el paciente no recuerda eso, hay que decir eso se llama lenguaje ictal, eso hay que describirlo, ¿verdad? Porque significa que está naciendo en la región mesial del lóbulo temporal y se está propagando al diencéfalo y está tomando algunas palabras del lóbulo temporal en forma de una combinación de palabras que son de tipo crítico, ictales. La palabra crisis la podemos poner ahí, ¿verdad? Que son crisis en ese momento, ictales que son parte del fenómeno convulsivo y siempre se repite de la misma manera. Y luego después se tiene que describir y luego después se propaga bilateralmente, ¿verdad? En vez de generalizadas, vamos a decir bilaterales. La palabra generalizada es más bien una palabra relacionada con genética y la palabra bilateral significa que se inicia en un sitio y se propaga a ambos lados del hemisferio. Entonces, en epileptología, la palabra generalizada está relacionada con un inicio brusco en ambos lados del cerebro sin haber comenzado en una región focal. Eso lo vemos más en niños, ¿verdad? En algunos jóvenes con epilepsia mioclónica juvenil y algunas veces en algunos adultos, como me tocó ver ayer un paciente. Entonces, si se propaga bilateralmente, por ejemplo, eso puede decir la siguiente descripción del testigo, fíjese que después de eso desvía la cabeza para la derecha, los ojos se van para la derecha y el brazo derecho lo dobla o lo flexiona sobre su tronco y el brazo izquierdo lo estira como que hacia adelante, ¿verdad? Eso nos está diciendo de que el brazo que flexiona es el brazo que nos dice que es el brazo ictal también. Eso nos está diciendo de que el lóbulo que está afectado, ¿verdad? La región focal es la región parcial del lóbulo temporal del lado izquierdo. Esa es una descripción bastante típica de crisis parcial, vean, me sale la palabra parcial, pero es focal, de crisis focales de la región mesial del lóbulo temporal con compromiso de la conexión propagada bilateralmente. Entonces, ah, eso lo tenemos que seguir describiendo, ¿verdad? En forma de las crisis son motoras o no motoras, como les decía, y las categorías, ¿verdad? Si es una epilepsia aquí propagada bilateralmente o focal, ¿verdad? Aquí la palabra generalizada se ocupa más para niños, la podemos poner, pero está hablando de que de que comenzó de manera inicialmente bilateralmente y tenemos evidencia de eso. Para eso utilizamos la palabra generalizada, pero ahora en nuestra terminología 2017, que es la última edición, vamos a decir propagada bilateralmente cuando comienza focal. Y la palabra criptogénica va a ser sustituida por de origen desconocido. Parece ser como que esta descripción de esta terminología fuera un sustituto nada más de semántico, pero no, tiene, tiene su fundamento. Por ejemplo, la palabra criptogénico se ha quitado digamos, aquí sí es una sustitución simplemente de un nombre por otro. Entonces, luego, después de eso, de esas tres elementos que es describir si es
o no una convulsión, si comienza focalmente, si se generaliza de manera motora o no motora, si es propagada bilateralmente, entonces ya llegamos a la definición de que se trata de o es de origen focal o es de origen bilateralmente propagado o es generalizado, también como la epilepsia mioclónica juvenil que no tiene un inicio focal, ¿verdad? Entonces ya con esto podemos establecer los agrupamientos de los agrupamientos genéticos. Esto es una manera de abordar. ¿Para qué es esto importante? Es para establecer su pronóstico. Entonces, eh, los síndromes son síndromes y vamos a ir agrupando los elementos para establecer los síndromes, ¿verdad? Necesitamos cuáles son los factores de riesgo. Para eso vamos a necesitar una descripción, ¿verdad? Detallada de la historia, primero de la historia, y luego ir a la encefalografía. La primera que nos interesa es la encefalografía interictal. ¿Qué es la encefalografía interictal? Es poner un encefalograma a un paciente que no está convulsionando. O sea, después de que los pacientes han tenido una convulsión, usualmente pasan un tramo de tiempo en donde los primeros minutos pues están confundidos, que es bien importante describir si hay confusión postcrítica o postictal, porque eso no lo tienen los síncopes. Los síncopes, los pacientes se recuperan inmediatamente, pero en los pacientes convulsivos generalmente quedan confundidos minutos o hasta 1 o 2 horas. Entonces, después de eso, el paciente se normaliza. En ese momento es donde nos va a tocar hacer un encefalograma. Podemos hacer lo que más frecuente es un encefalograma de 30 minutos sin video, aunque en los sitios donde hay disponibilidad de hacer un video encefalograma, pues lo podemos hacer de 1 hora, ¿verdad? Donde esté disponible. El encefalograma interictal tiene el 60% de posibilidades de capturar el origen de las convulsiones si se hace en los primeros 7 días. Luego, después de eso, simultáneamente, si es posible, vamos con las imágenes para ver qué parte de la estructura que nosotros estamos sospechando está comprometida. En el caso del paciente que dijimos que comenzó en la boca del estómago y flexionó su brazo derecho, vamos a pensar que puede haber una esclerosis mesial temporal izquierda, o sea que vamos a enfatizar y ahí le vamos a pedir al radiólogo que haga un corte ortogonal de las regiones del lóbulo temporal, lo cual quiere decir que va a tomar una resonancia magnética coronal y en la proyección de FLAIR con contraste para ver si tiene gliosis, o sea, si tiene cicatrización. Entonces ya con esto tenemos. Finalmente está la posibilidad esto solamente lo tiene un pequeño grupo de pacientes en donde vamos a utilizar los recursos genéticos. Actualmente, por ejemplo, el Laboratorio de Diagnóstico Escalón tiene un asocio con 2 laboratorios que están haciendo estudios genéticos para epilepsias de ausencias, epilepsias mioclónicas juveniles, epilepsias generalizadas de la adolescencia, epilepsias de Panayotopoulos, donde podemos ver si hay genes involucrados. Los genes no pueden no estar en los pacientes con los síndromes clínicos. Muy bien. Luego, después de eso, pues ya tenemos esta clasificación ya hecha y aquí están las explicaciones donde explico que lo parcial va a ser eliminado por lo focal y lo complejo que decimos por la palabra awareness, unawareness o conectado o desconectado. ¿Verdad? Esas palabras o pérdida de la conciencia sin perder la conciencia. Se va a quitar la palabra discognitiva, ¿verdad? Que era una palabra no muy mala, a mí me gustaba mucho esa palabra antes. Esto es una terminología del año 87. Cognitiva, discognitiva también volvió a aparecer ahora como sugerencia en el año 2017, pero no alcanzó porque saben que estas clasificaciones son colegas expertos que tienen laboratorios y son fellow o son directores de centros de epilepsia que se dedican solo a eso 24 horas, los 365 días del año y tienen publicaciones y entonces ellos se reúnen en un congreso y entonces comienzan a editar las clasificaciones. 2017 ha sido la última.
y es la que sea. Entonces aparecieron ahí algunas buenas ah, de poner la palabra discognitiva en vez de parcial compleja, ¿verdad? Esta palabra es muy bonita porque es, digamos, una sola palabra, resume sin poner no conectado, discognitiva, pero no alcanzó digamos, el consenso mundial. Y se quitó la palabra parcial, ¿verdad? Psíquica también se quitó. La palabra compleja también ha sido eliminada. Y secundariamente la palabra generalizada se ha sustituido en pacientes con los cuales no hay sospecha de genética involucrada por la palabra bilateralmente propagada, o sea, que hay que escribir más. A veces no queremos escribir más nosotros, ¿verdad? Uno quiere escribir lo menos posible. Entonces, los términos quedarían focales. Entonces, aquí se pueden agregar alguna clínica, automatismo, ¿verdad? Como el lenguaje ictal, detención del comportamiento, paro de actividad, hiperkinética. Algunos pacientes pueden tener una serie de movimientos autonómica, cognitiva, ¿verdad? Emocional. Entonces, nuevamente, pues, eh, l- l- quedaría así, ¿verdad? Una crisis focal bilateralmente tónica clónica. Por ejemplo, ese sería, en vez de que poner crisis generalizadas tónico-clónicas, inicio focal, ¿verdad? Con pérdida de contacto, bilateral, ¿verdad? Tónico-clónica. Ese sería un reemplazo a lo que antes escribíamos con aquellas siglas que es T mayúscula, C mayúscula, C mayúscula, y una G, que es eso sería crisis focal bilateral tónica clónica, por ejemplo, lo que vemos frecuentemente. Entonces, esos términos se pueden variar, por ejemplo, y si es de ausencia, ¿verdad? Mioclonia palpebral, ausencia mioclónica, mioclónica tónica, son formas de la fenomenología que los pacientes puedan tener. Eso se obtiene o por video o se obtiene de la historia clínica. También puede ser de inicio desconocido, ¿verdad? En vez de en vez de convulsiones o epilepsia criptogénica, crisis epilépticas de origen desconocido. Y esto, pues, esto permitiría a las asociaciones aumentar el grado de certeza, ¿verdad? Nosotros ahora tenemos aquí en Salvador un estudio también que es el SPECT con HMPAO. Ya está disponible aquí también en nuestro país. Y se puede saber lo desconocido a veces, si el paciente se le toma el examen en la primera semana, se puede ver el compromiso del lóbulo temporal en ese momento, porque da una señal de hipocaptación que puede durar hasta 7 días. Este es como queda la clasificación 2017, ¿verdad? Focal, conectado, desconectado o deterioro de la conexión, ¿verdad? Este sería conectado o desconectado, de inicio motor o no motor, focal o bilateral tónico-clónico. Este sería, digamos, cómo quedaría la clasificación al final. La palabra generalizado lo vamos a usar más para epilepsias genéticas, la palabra generalizado. O cuando tengamos completamente definido que esa convulsión comenzó de forma generalizada. Usualmente es una cosa donde hay un gen involucrado que produce un trastorno de la conducción al calcio, y entonces son pacientes que pues se van a controlar muy bien con ácido valproico. En cambio, estos de focales se van a controlar muy bien con medicamentos antiepilépticos, es decir, que quita las cargas focales de un lóbulo donde se propaga el otro. En cambio, estos lo que bloquean más el ion de calcio, y estos son ion de sodio, usualmente los de inicio focal. O puede ser de inicio desconocido también. Esas son las tres formas como vamos a ponerlo, y vamos a quitar la palabra criptogénico. Para complicarlo más, pues aquí en la focal se puede describir con mayor detalle el tipo de convulsiones, ¿verdad? Igual también ocurre con las formas infantiles y genéticas. También tienen las mismas posibilidades descriptivas y las desconocidas. Muy bien, entonces ya con esto pues queda establecido pues que el cambio
en la terminología que se va a usar en los siguientes años, ¿verdad? Que es una terminología que poco a poco desde la etapa de estudiante, así como aprendimos las otras, ¿verdad? Y hay que desaprenderlas, pues nos toca aprender estas. Donde aquí se está orientando más hacia el pronóstico. Esta clasificación tiene la característica de darnos más elementos pronósticos. Muy bien, entonces, ah, antes, otro cambio importante en la definición. Ojo, ojo, ojo aquí importante. Otro cambio importante en la definición 2017 es que antes necesitábamos para clasificar a un paciente como epiléptico al menos dos convulsiones no provocadas, no reflejas, que se separaran de 24 horas entre ellas para evitar el clúster. Clúster es un fenómeno epiléptico donde una convulsión genera otra en los primeros minutos y hasta 24 horas. Pero cuando se separan de 24 horas, quiere decir que el cerebro tiene una susceptibilidad no influida por la anterior convulsión a tener otra convulsión. Y eso, pues, eso ya era epilepsia. Un momento, quiero ver, permítame un segundito. Ah, gracias. Muy bien, entonces, ahora, las epilepsias, se puede clasificar una epilepsia con una sola convulsión si es no provocada o no refleja, pero que al aumente la posibilidad de recurrir y esta posibilidad sea superior al 60% en los próximos 10 años. Esto es lo nuevo, ¿verdad? Y es muy importante, es muy práctico y es bien frecuente este recurso que está disponible ahora en la clasificación porque estamos hablando de consensos, ¿verdad? Y cuando hablamos de consensos, son conductas que están aprobadas para el tratamiento. Es decir, saben ahora que la mayor parte de las demandas que existen en el país, países desarrollados y ahora actualmente, pues nos está pasando ya acá, es cuando una persona, un colega, se aparta de una guía, ¿verdad? Y hace cosas que no están muy bien definidas y que ponen a riesgo y que no los pacientes y que el médico no avisa, ¿verdad? No instruye a sus pacientes y puede poner en riesgo a un paciente por una conducta que no está aprobada. Esto, pues ahora los hospitales están buscando a pegarnos a reglas internacionales y esta es la regla internacional, que podemos clasificar a una epilepsia con un solo episodio siempre y cuando encontremos riesgos de recurrencia. ¿Qué son esos riesgos de recurrencia? ¿Cómo podemos saber que algo supera este numerito 60%? ¿Es algo arbitrario o simplemente yo puedo decirlo por la historia? Bueno, eso lo veremos en este momento. Las posibilidades que tiene una persona que a lo largo de 10 años pueda tener una segunda convulsión depende de algunos factores de recurrencia. Los factores de recurrencia van haciendo que las personas vayan alcanzando ese umbral. Usualmente, una sola convulsión tiene menos del 20% en un estudio de recurrir, cuando es una convulsión única y no tiene ningún otro factor de riesgo. Pero cuando un paciente tiene más del 50%, ¿verdad? De posibilidades de recurrir, entonces esto se puede saber desde la toma de la historia de la primera convulsión. ¿Cómo lo podemos saber si esto ese rate de posibilidades convulsivas están ahí? Una es que haya trauma craneoencefálico. Los traumas craneoencefálicos definidos, especialmente los que cursan con confusión, es decir, que pierdan la conciencia y después tienen una convulsión, solo con esa historia ya existe un aumento en el riesgo de recurrencia. Es mejor darle tratamiento. Se habla con la familia, ¿verdad? Siempre hay que hablar con la familia. Este es del año 82 y se ha retomado recientemente. Infecciones, o sea que venga de algún proceso infeccioso primario central, como por ejemplo meningitis, ¿verdad? O que haya alguna otra infección que reduzca el umbral convulsivo. Esto quiere decir que una infección, por ejemplo,
Y no es necesariamente central, puede ser vías urinarias, neumonías, ¿verdad? Es mejor dar tratamiento porque las infecciones son muy frecuentes en la vida de las personas. Que tengan más de 40 años y además que tenga alguna lesión notable, elocuente. Es decir, que tenga más de 40 años, ¿verdad? Porque se aleja de las genéticas, ¿verdad? Y además agrega una cosa que es que encontremos evidencia que hay alguna lesión. Por ejemplo, ayer vi una paciente de 91 años con una sola convulsión que había ingresado en el hospital por una caída accidental que se había producido una luxofractura y una fractura comminuta del húmero, de la cabeza del húmero, y que se infectó, reingresó para lavado quirúrgico, y mientras estaba ingresada, la paciente es diabética, hipertensa, tiene marcapaso, no se le puede hacer una resonancia, y ya irse de alta, mientras estaba en el baño, presenta un episodio convulsivo, ¿verdad? Eh, de origen desconocido, porque solamente se oyó, estaba en el baño, se oyó el grito, la paciente no recuerda nada, se dio una mordida que perdió parte de un pequeña parte de tejido de la lengua en el borde izquierdo, y después de eso, pues, fue pasada a la cama, le tomamos una resonancia, una tomografía, perdón, y se le mira una intensa leucariosis. Leucariosis es como microangiopatía isquémica, es decir, es la consecuencia de el envejecimiento, la arteriosclerosis, arteriolosclerosis, dislipidemias crónicas, la propia diabetes también, que produce defectos de lesiones de sustancia blanca y algunas localizadas en el óvulo temporal. Cuando se le hizo el encefalograma, ¿verdad? Se le encontró que tenía una punta honda focal del lóbulo temporal del lado izquierdo, ¿verdad? Y ya con eso ya tiene las posibilidades, más de 40 años, lesiones en la tomografía y encefalogramas interictales. Este no fue un encefalograma ictal, o sea, no fue hecho durante el episodio convulsivo, que es encefalografía ictal, sino que interictal, o sea, después de que ya estaba bien. Y entonces ahí se le ve el foco y entonces ya con eso ya se planteó el tratamiento. En este caso yo elegí L-carbazepina, acetato de L-carbazepina, que es el Sevinix, que es un nuevo medicamento que se parece a la carbamazepina, pero no produce hiponatremia. Otras cosas que pueden verse son pacientes con asfixia perinatales, historia familiar de epilepsia, también es otro dato que aumenta la posibilidad de recurrencia. Muy bien, entonces ya con esto pues ya tenemos la definición. Aquí tenemos pues otra manera de ver la nueva clasificación ya con colorcitos, ¿verdad? Y aquí tenemos lo focal, lo generalizado si es genético o lo de causa desconocida. Lo focal se puede propagar bilateralmente, ¿verdad? No está puesto acá, sino que está puesto desde las generalizadas, ¿verdad? Porque las generalizadas también pueden ser focales, como la epilepsia de punta rolándicas, como la epilepsia occipital o de Panayotopoulos. Puede ser generalizada, puede combinar. Aquí combinaríamos lo focal y lo generalizado y lo desconocido. Y esto produce del tipo convulsivo, nos vamos a los tipos de epilepsias, porque convulsión no necesariamente significa una epilepsia, ¿verdad? Tiene que tener el riesgo de recurrencia del 60%. Si una convulsión tiene ese riesgo, ¿no? Y no provocada, entonces se convierte en epilepsia. De la epilepsia, con un solo episodio, con riesgo, entonces se convierte en una epilepsia de alta posibilidad de recurrencia y esto se convierte al síndrome, ¿verdad? Síndromes que son los síndromes debidos a causas, como por ejemplo esta causa, una microangiopatía, ¿verdad? Más los medicamentos también que tomaba ella, que era linezolid y era un carbapénico, entonces eso reduce el umbral convulsivo. Entonces aquí tenemos la clasificación. La etiología puede ser estructural, genética, infecciosa, metabólica, inmune o desconocida. Este es, digamos, una manera de verlo. Bueno, la evaluación. En la evaluación, pues esto es una diapositiva más de lo mismo, ¿verdad? Que donde vemos que puede encontrar la causa, si es focal, ¿verdad? O si es una epilepsia que no tiene foco, ¿verdad? Que posiblemente tenga un inicio generalizado.
pero la palabra generalizado siempre recordarles que proviene y está atada al riesgo genético, y la edad es bien importante, que aumente el riesgo de que sea de causa generalizada cuando hay historia familiar o cuando es menor de 40 años. Y entonces aquí podemos encontrar las causas específicas, ¿verdad? Eh, los tipos convulsivos, ¿verdad? Que podemos encontrar. Los reportes de los testigos son muy importantes para clasificar estas crisis, como el caso del joven de 19 años, que una parte la va a dar él, que es lo que es donde estuvo él pendiente, y otra parte la van a dar las personas que le acompañaban si existen. Los hallazgos del encefalograma pueden ser ictales e interictales. Ictales serían cuando no está hecho en el momento convulsivo. Ictal, si yo ingreso al paciente a una unidad, le pongo un video encefalograma, le quito los medicamentos y lo dejo convulsionar y grabo la convulsión con el registro encefalográfico. Eso sería interictal. Luego utilizo la clasificación de la Liga Internacional basada en estos datos, ¿verdad? Y luego veo cuál es el trigger que está detrás para ver el riesgo convulsivo y si debo de darle tratamiento con la primera convulsión. Ahí voy a definir su etiología, si es estructural, metabólica, inmune o desconocida, ¿verdad? Las inmunes son un grupo raro, pero muy importante. Y si tiene comorbilidades, como en mi caso de mi paciente, que era diabética, hipertensa, ¿verdad? Con cardiopatía isquémica, ya tenía un marcapaso unicameral, y tenía también cardiopatía con arteriopatía también, o sea, tenía enfermedad arterial de pequeño vaso, miembros inferiores, ya tenía un stent de carótida también, porque tenía un aneurisma, ¿verdad? Se agregan algunas otras comorbilidades como depresión, déficit de atención, si son migrañosos, deterioro cognitivo, ¿verdad? Y con esto podemos ver si hay riesgo de SUDET, que es, esto lo vemos más en niños, pero, o en adolescentes, ¿verdad? Que es la posibilidad de que haya muerte súbita por muchas convulsiones. Entonces, con esto, pues ya podemos establecer el acúmulo de la propagación, 50%, y con la primera convulsión podemos llegar a establecer el riesgo y de recurrencia a 10 años, ¿verdad? Por ejemplo, aquí teníamos los que son la edad, ¿verdad? Lo que sobrepasa ya los 65 años en este estudio ya tiene una posibilidad de recurrencia no provocada del 66%. ¿Verdad? Un paciente que tenga un inicio focal tiene más 66% de recurrencia cuando se trata de pacientes con contexto isquémico, como esta paciente que les comenté. Si hay un estatus convulsivo, ¿verdad? Peor todavía, 78% de recurrencia. Y la muerte a 10 años incrementa, ¿verdad? Si están presentes algunas de estas cosas. Esto puede ser tanto válido para pacientes con contexto isquémico como eh, postraumático o como postinfeccioso, pero el sistema nervioso central. O sea, estamos hablando de infecciones, abscesos o meningitis. Entonces, con eso tenemos ya un perfil de la evaluación de recurrencia a 10 años. Entonces, am, todavía en esta diapositiva me han quedado algunas cosas, pero les voy a hablar antes de epilepsia, que es las convulsiones. Hay una convulsión aguda, ¿verdad? Sintomática. Las convulsiones todavía no tienen la injerencia de la ILAE de 2017, y se puede decir que hay sintomáticas eh, mm, cuando tienen una causa o una convulsión que no es provocada. Una convulsión sintomática puede ser aguda porque se baja el sodio, porque se baja el calcio, porque tiene hipoglicemia menor de 30, ¿verdad? Porque tiene un trauma craneoencefálico con pérdida de la conciencia, y entonces eso genera la convulsión, porque tiene deprivación de sueño, porque está bajo el efecto de drogas, y esto puede producir una convulsión sintomática aguda, ¿verdad? Diferente es la convulsión refleja, que es, por ejemplo, la que se produce por videojuegos, ¿verdad? Que es una epilepsia por susceptibilidad genética. Este es diferente. Esta es una convulsión sintomática, que es la que puede tener cualquier persona. Un estudio antiguo mostró que a los 80 años, el 80% de la población ha tenido en su vida por lo menos una convulsión en su vida, y no es epiléptico. La convulsión sintomática aguda, ¿verdad? Es una convulsión donde ocurre el episodio, pero
con algo que está ocurriendo en ese momento que reduce sus posibilidades convulsivas, pero la susceptibilidad no sobrepasa el 60%, ¿verdad? Entonces, este es una alteración transitoria, ¿verdad? Y podría ser que no recurra, ¿no? Nuevamente, ¿verdad? Eh, no necesariamente es sintomática. Entonces, una convulsión no provocada es aquella donde la primera convulsión ocurre, ¿verdad? Y en aquel tiempo, si recurre una segunda convulsión separada de 24 horas, ¿verdad? O cuando hay riesgo convulsivo, entonces ya deja de ser convulsión aguda sintomática y se convierte en una convulsión no provocada. Y aquí ya entramos al terreno de la epilepsia, sobre todo si no lo estamos, si no se está provocando por algo, ¿verdad? Entonces, esta convulsión subsecuente no provocada es un paso intermedio entre la convulsión y la epilepsia. Es un paso intermedio. Estamos tratando de identificar si esto va a recurrir. Entonces, ¿para qué? Perdón. Entonces, la recurrencia de una convulsión no provocada la tenemos que definir de acuerdo al criterio que ya dijimos en las diapositivas anteriores. Pero esto nos define ya la que es epilepsia. Cuando uno dice convulsión subsecuente no provocada, básicamente está diciendo que es una epilepsia. Las epilepsias no necesariamente van a ser para toda la vida. Por ejemplo, la paciente que acabo de ver ayer, 91 años, por ejemplo, diabética, la paciente que describí, tiene un tratamiento que va a durar no menos de 5 años. Entonces, de aquí a un tiempo le voy a subir la dosis a 800 miligramos y se va a quedar con ese medicamento por consenso con la paciente y con la familia, explicando el riesgo de recurrencia, ¿verdad? Que le puede volver a aparecer en otras circunstancias. En ese momento le agarró la convulsión, ocurrió mientras estaba sentada, pero la siguiente puede ser que esté de pie, ¿verdad? Y una caída que pueda provocarse en ese paciente puede generar más trauma y más complicaciones postraumáticas, hematoma subdural, fracturas, etcétera. Entonces, se define como epiléptico y vamos a pasar al tratamiento, pero no necesariamente debe de ser de por vida. Vamos a plantearle entre 2 a 5 años. Si el paciente no vuelve a recurrir, no tiene actividad encefalográfica normal, ahí va a estar la lesión, pero no la susceptibilidad, entonces se le puede detitular, o sea, quitar la medicina al cabo de ese tiempo. Entonces, los pacientes con anormalidad, la primera convulsión tenemos que ver cuál es el riesgo de recurrencia. Estoy volviendo a poner lo mismo. Riesgo de recurrencia, primera convulsión es lo nuevo ahora, lo que debe de incluirse en la clasificación del 2017. Riesgo de recurrencia, hay anormalidad estructural que tenga significancia, que sea notable y que pueda ser una explicación suficiente para la convulsión. Hay descargas epilépticas interictales, ¿verdad? Eso es importante. Esto es más de lo mismo también, ¿verdad? Es con un algoritmo que se lo dejo acá y va a quedar descrito en el video que yo les voy a poner más tarde, ¿verdad? Entonces, ya definiendo esto, pues ya tenemos convulsión con pobre susceptibilidad recurrencia, convulsión no provocada con alta posibilidad de recurrencia. Esto nos lleva a la posibilidad que sea una epilepsia focal, puede ser secundariamente propagada bilateralmente, tónico, motora o no motora, o es un síndrome genético epiléptico, o sea, genético. Entonces, aquí nos va a interesar a qué edad se produce esto. Si está en menos de 40 años, tiene más posibilidades de que sea generalizado y un proceso genético, ¿verdad? Pero sobre todo si hay familiares con el mismo cuadro clínico. Las manifestaciones clínicas es importante, los factores de recurrencia, el encefalograma para establecer un pronóstico. No podemos establecer pronósticos hasta que no tengamos el diagnóstico. Y aquí tenemos algunos síndromes epilépticos genéticos. Epilepsia de ausencias, epilepsia mioclónica de ausencias, epilepsia de ausencias juveniles, epilepsia generalizada del adulto o epilepsia generalizada de la adolescencia, ¿verdad? ¿Cómo es el cuadro clínico? ¿Verdad? Puede aparecer hasta menos de 40 años este grupo de pacientes con epilepsias generalizadas tónico-clónicas. Todavía hay esa posibilidad, ¿verdad?
que sea una epilepsia de punta onda, de 4 o 5 hercios, y tenga, y tenga 40, 38, 39 años, ¿verdad? Todavía puede ser eso. Eso significa de que, y aquí están las puntas generalizadas, poliespigas o ondas lentas de todo el cerebro. ¿Cómo vamos a saber eso? Lo vamos a saber utilizando estas definiciones. Vamos a utilizar estas seis mm, conceptos, ¿verdad? Lo que es la zona irritativa, lo que es la zona ictal, lo que es la lesión epileptogénica, lo que es la zona sintomatogénica, lo que es la zona de déficit funcional y la zona epileptogénica. ¿Qué es la zona irritativa? Es la parte del cerebro de la corteza cerebral que genera las espigas que vemos en los encefalogramas. Les voy a enseñar uno, por ejemplo. Muy bien. De este encefalograma hay uno de ellos que tiene una espiga focal. ¿Cuál de ellos es? ¿El superior, el inferior de mi izquierda o el inferior de mi derecha? ¿Alguien quiere aventurarse? Bueno, voy a asignar a alguien. Vamos a ver. Alejandra Rojas. ¿Qué opina usted? Alejandra Rojas no está. Bueno, vamos a ver. Andrea Cárdenas. Quizás el de arriba, Habla. ¿Quién habla? yo, Andrea. Andrea Rojas, la primera. Ok, ajá, ¿quién? Ajá, El de arriba, el superior. sí. No, ese es mire, todos los canales están comprometidos. Mire, esta es una epilepsia generalizada idiopática. Pues es un paciente de 15 años, mira, es menor de 40 años. Y mire, todos los canales están comprometidos. El inferior es otro paciente. Esto es una epilepsia generalizada de la adultez. Tiene 38 años. Una epilepsia generalizada. Pero mire este, ¿se afectan todos los canales en este como este? No, ¿verdad? Solo se afecta nada más una pequeña cantidad de canales. Cada uno de este trazo es un canal. Si usted mira un encefalograma con una cosa que parece un alfiler, y si usted imagínese, ponga el dedo sobre esa, si esto fuera real, una estructura metálica, y usted le pone el dedo con fuerza, ¿qué pasaría? A ver, doctora, ¿qué se me hizo la doctora? Se me fue. Andrea Cárdenas era, ¿verdad? Andrea Cárdenas. Andrea, ¿qué pasa si pone el dedo ahí? Su dedo se pincha, ¿verdad? Entonces, lo que tiene forma de punta, de espiga, y cuando uno lo toca da la impresión de que se va a pinchar, eso es una punta en un encefalograma y es patológico, eso no es fisiológico, eso es patológico. Vean que no está comprometido, esta es una epilepsia focal, ¿verdad? Esto y proviene del sitio donde está el electrodo T4 derecha, los números pares son derechos, los impares son izquierdos. Muy bien, entonces esto es la zona irritativa. Esta es zona irritativa, es la parte de la corteza cerebral donde se generan las puntas, ¿verdad? De acuerdo, zona irritativa. La otra es la zona ictal. La zona ictal es el área de la corteza que genera la convulsión, ¿verdad? Es la parte de la corteza que genera una convulsión. Esto lo vamos a ver combinando a este encefalograma un video. Por ejemplo, si vemos que esto comenzó así, después se hizo así, y ponemos esta parte de aquí y aquí, podemos saber que la parte de la corteza que genera la convulsión está en la región frontal del lado derecho, ¿verdad? Es la parte de esto es interictal, aquí no hay paciente convulsionando, pero si ponemos un video y ponemos aquí este trazo y vemos aquí, y el paciente deja de hablar, por ejemplo, entonces esta parte es la parte de la corteza que genera los síntomas, se llama zona sintomatogénica, ¿verdad? Perdón, la zona ictal es el área de la corteza que genera una convulsión, área de la corteza que genera una convulsión. La lesión epileptiforme es ya combinando una resonancia, una tomografía
donde vemos una alteración estructural que le podemos atribuir a esa lesión las convulsiones. La zona sintomatogénica es la porción del cerebro que produce las primeras manifestaciones clínicas. Para esto necesitamos poner un video encefalograma. Y entonces vamos a ver una zona donde están los síntomas. Ahí se originan los síntomas. Si nos enfocamos en el encefalograma, describiríamos una zona ictal, que es la parte de la corteza cerebral que genera las convulsiones, es la zona ictal. Finalmente tenemos otra zona que es la zona de déficit funcional, que es la parte de la corteza cerebral que produce la clínica no convulsiva, lo que no está relacionado con convulsión. Por ejemplo, un paciente deja de conectar, un paciente tiene un accidente porque no pudo apretar el acelerador y el clutch, ¿verdad? Y la zona epileptogénica es la parte del cerebro que genera toda la clínica del paciente, a la cual retirándolo el paciente se curaría, ¿verdad? Removiendo o quitando ese tejido, por ejemplo, el lóbulo temporal izquierdo en algún paciente que mencionábamos al principio, entonces ese tejido es la zona epileptogénica, es la parte que generaba la parte de la corteza y del tejido cerebral que originaba todos los síntomas del paciente. Muy bien, entonces vamos a ir ya a la descripción. Ya lo vimos, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver un ejemplo de inicio ictal. Aquí en la región hemisférica izquierda se están formando unas descargas interictales. Ahora viene la zona del tejido que inicia la crisis. Y ahora la zona sintomatogénica es la parte del tejido cerebral que genera la clínica del paciente, ¿verdad? Y vimos una parte, ¿verdad? Donde se generó la crisis. Esta es una crisis focal bilateralmente propagada, originada en el lóbulo frontal del lado izquierdo. Esto es cuando yo hice mi posgrado, pues tomé estos videos estos son provistos por el doctor Arroyo, Santiago Arroyo Serrano. Mientras yo hacía mi entrenamiento, le están poniendo HMPAU, que ahora ya está disponible aquí, y este es el método. Se le pone el medicamento lo más pronto posible durante el episodio crítico. Ahí está el doctor Santiago Arroyo, ¿verdad? Y se ve las crisis. Esta es la crisis con actividad encefalográfica terciaria. La primaria es cuando se ve la crisis del inicio de la zona interictal, después la zona del ictal, ¿verdad? Propiamente crítica, después viene la zona sintomatogénica, después viene la encefalografía terciaria, que es la lentificación que va a ocurrir después. Y este paciente se lleva a la sala del PET-CT, SPECT-CT, para un estudio con HMPAU y ver si el lóbulo temporal o el lóbulo frontal del lado izquierdo es el que hay que retirar para ver si ahí está el otro tejido. Entonces aquí tenemos la zona, aquí tenemos una variedad, ¿verdad? Aquí está el paciente normal, digamos. Yo le pudiera pasar un test y me contestaría todo, pero ya se le miran aquí descargas interictales. Esta es la zona, todavía no es una zona, sería irritativa, pero si el paciente se le ve que tiene más crisis, entonces esta es la parte de la corteza que inicia la zona epiléptica, ¿verdad? Entonces se llama zona de inicio ictal. Vamos a ver otra zona, ¿verdad? Que es el déficit funcional. Aquí en la región también frontal izquierda está ocurriendo algo. Vale. ¿Por qué es zona de inicio funcional? Porque hay una clínica aquí que no es epiléptica, ¿verdad? Hay unas molestias que está teniendo ella que no son motoras, que no son epilépticas, ¿verdad? No se le mira nada en el encefalograma, pero ella está teniendo una alteración de su conducta que no es normal.
¿verdad? Le da como tristeza, decaimiento, falta de lo que yo decía antes, discognitiva, ¿verdad? O sea, no está teniendo con una convulsión. Pero lo que le está sucediendo ahí, una vez retiren el tejido epiléptico, esto va a desaparecer también. Estas alteraciones que tiene ella. Esto puede ocasionar también accidentes. Muy bien. Ahí está una técnico que se llama Antonia. Aquí está leyendo y aquí aparecen las primeras zonas irritativas. De la zona irritativa, que es el tejido cerebral donde están las puntas, va a propagarse una zona convulsiva eléctrica, que es la zona ictal, encefalográfica. Después, ahí se va a generar en esa zona frontal izquierda los primeros síntomas, que es la zona sintomatogénica. Es el tejido, en la parte del tejido cerebral que inicia las primeras convulsiones. Entonces estábamos hablando de epilepsias focales. Ahí está. Esto es lo primero, ¿verdad? Es la desviación de la cabeza, no forzada, no muy contraída, ¿verdad? Hacia la izquierda, indicando que el sitio se encuentra en la región frontal del lado derecho, ¿verdad? La cabeza, la parte epiléptica envía la cabeza para la derecha y mira el lado opuesto a su lesión. A diferencia de los isquemias, donde los pacientes ven su lesión usualmente, aquí los pacientes envían la cara y los ojos al lado opuesto. Son zonas irritativas, epilépticas. Algo le pasa con la mano, vean la mano derecha, está parpadeando más de la cuenta, y Antonia ya describió. Ahora viene una postura que se llama postura de espadachín, ¿verdad? Aquí está la postura de espadachín, que es flexión, extensión del brazo izquierdo y elevación del brazo derecho. Esto indica que se ha propagado hacia el lado, comenzó en una parte derecha y se propaga a la izquierda. Es la chica que vimos anteriormente, en el video anterior. Esta es la zona sintomatogénica, que es la parte del tejido cerebral que inicia los primeros síntomas. Vamos a ver, este es un paciente ya mío. Hola, hola, ¿cómo se llama? Dígame su nombre. Levante los brazos. Levante los brazos. Como estamos viendo un video, entonces estoy analizando cuál es la parte del tejido cerebral que inicia esta zona, esta clínica. Estoy analizando entonces la zona sintomatogénica. Y aquí la zona sintomatogénica es el hemisferio izquierdo, que es el que envía los ojos a la derecha, desvía la cara a la derecha y además es unas convulsiones que son focales, que está comprometida en la conciencia, una awareness, y además está produciendo esta descripción que en este momento es no motora, ¿verdad? Es una crisis con compromiso de la conciencia y con desviación de los ojos al lado derecho. ¿Cómo se llama? Ese se llama lenguaje ictal, perdón. Ese se llama lenguaje ictal. ¿Cómo se llama? Eso indica que está comprometido el área del habla, bien anterior. Eso significa que es frontal, ¿verdad? Está comprometida el área de Broca. Sobre la pierna, que se encogí. No mueve el brazo, no mueve el lado, no mueve el brazo, el lado. Levante lado derecho. La mano. Las dos, sí. Déjese las caer. Suéltelo. Vale. Muy bien, es una clínica de la región frontal del lado probablemente frontal del lado parieto frontal del lado izquierdo.
zona sintomatogénica. Lesión epileptogénica es el tejido cerebral anatómicamente visto que está involucrado en el origen de las convulsiones. Y aquí tenemos una barra que no es una barra, es un tejido cortical en forma de rectilíneo debido a un foco de encefalitis posherpética. O sea que esta es ya había recibido un tratamiento antiepiléptico y le había quedado esta cicatriz en la corteza, ¿verdad? Esa es la zona en la lesión epileptogénica. Es la única palabra que es lesión. La lesión es el tejido cerebral que está involucrado en el inicio de las convulsiones. Y aquí lo tenemos, ¿verdad? Es el electrodo 10 y creo que es el 14 y el 15. Esto es la zona epileptogénica, es la zona que retirándola el paciente se cura y así ocurrió. ¿Verdad? Aquí tenemos las anormalidades que podemos encontrar, ¿verdad? Una variedad de anormalidades que están involucradas en reducir el umbral convulsivo en estos pacientes. Y pues aquí tenemos que cuando son los pacientes más jóvenes, tienen más posibilidades de tener epilepsias genéticas, que son la palabra en la cual vamos a utilizar la palabra generalizada. Cuando un paciente tiene una descarga epiléptica, entonces la posibilidad de reaccionar ante el medio ambiente se vuelve más errática. En cambio, cuando los pacientes se van alejando de una convulsión, tienen mejor posibilidades de tener reacción. Este es un potencial que se llama potencial N20, que cuando está ocurriendo en las cercanías de la descarga epiléptica se hace muy pequeño, pero cuando ya va pasando el tiempo se va recuperando su tamaño. Esto se puede traducir en estudios donde se mira que se puede predecir si un paciente con epilepsia puede manejar. Y se mira que cuando el paciente tiene más de 2 segundos o tiene convulsiones generalizadas, ¿verdad? Ya sean generalizadas, bilateralmente propagadas o tengan una duración de crisis de actividad epileptogénica de más de 2 segundos, los tiempos de ejecución se van alargando y tienen más riesgo de responder a un flash, de esquivar un carro, se desvía hasta 3 centímetros o de apretar el freno y confundirse con el acelerador. Cuando los pacientes tienen convulsiones generalizadas, aumentan el riesgo, aumentan el tiempo de reacción hasta 7 veces, lo cual incrementa el riesgo de accidentes hasta el 4.9 veces del valor normal y la cantidad del tiempo de reacción que sobrepasa los 100 milisegundos, usualmente uno responde en promedio como 75, ¿verdad? Pero conforme se va aumentando el tiempo de reacción, se va aumentando la acumulación de errores mientras conduce. Y esto puede ser una posibilidad de riesgo convulsivo por esas descargas, especialmente cuando son epilepsias generalizadas. Entonces, tenemos esto. Pregunta, ¿qué tipo de cosas estamos viendo aquí? ¿Qué estamos viendo? Una zona irritativa, una zona interictal, una actividad ictal encefalográfica, una zona interictal, o estamos viendo una zona epileptogénica. ¿Qué estamos viendo aquí? A ver, voy a preguntar. A Camila Inocente. ¿No contestó? Vamos a ver otra aquí. Carlos Granados. ¿Alguien que conteste? ¿Será quizás una epileptogénica? Porque ya le estaba causando los movimientos. Aquí estamos viendo una zona sintomatogénica. Eso es lo que debemos de contestar. Es una zona sintomatogénica. ¿Vale? ¿Cuál de estas es la correcta? Estamos viendo una zona sintomatogénica. Es un fenómeno ictal, ¿verdad? De tipo convulsivo localizado y estamos viendo una zona sintomatogénica. Es la zona visible de la corteza que genera esta clínica. Eso estamos analizando acá, ¿verdad? Muy bien, es una epilepsia convulsiva, ¿verdad? Es una crisis parafocales, ¿verdad? Secundariamente propagadas.
no generalizada, no que propagada bilateralmente de una de tipo postinfeccioso. Debido a esto, esto es entonces la lesión epileptogénica, ¿verdad? Y a la paciente se le llevó a sala de depuraciones y se encontró que aquí tiene una gliosis acá. Vean el cambio de la meninges, ¿verdad? Que tiene un cambio de coloración, ¿verdad? Este es lo normal, aquí está la zona, la parte de la meninges con las secuelas y todavía con actividad inflamatoria, ¿verdad? Que corresponde a estos electrodos. Y entonces se le encontró el foco, ¿verdad? Y aquí, ¿qué estamos viendo? ¿Alguien? ¿Miguel Castillo o Pedro Escobar? Eh, no sé. Lo que la apariencia de punta que va a pinchar, ¿qué es eso? Esta es una descarga epiléptica, una descarga ictal, son puntas epilépticas. Esta es una actividad, es una zona interictal, zona interictal, es la zona irritativa, es la parte de la corteza que genera las puntas, ¿verdad? Es la zona irritativa, no es lo demás. ¿Y aquí qué vemos? Mauricio Ochoa, ¿me contestó? Ximena Ventura, Sí, doctor. ¿qué vemos aquí? ¿Cuál de esas es? Esa placa con esa lesión, con esa gliosis cortical de la paciente que vimos, ¿cuál de estas es la correcta? Quizás la ¿Alguien le- 3, doctor. Lesión epileptogénica, esa es la correcta, es una lesión epileptogénica. ¿Y aquí qué vemos? ¿Otro colega? A ver, Valentina Díaz. Valentina Díaz, ¿qué vemos aquí? Pues tiene la mirada desviada. ¿Cuál de esas es? ¿Cuál de esas es? Elija ahí la correcta. Mm, ¿Alguien le ayuda? Era la que La habíamos 4. mencionado. Ajá, como sintomatogénica, sí. Zona sintomatogénica, correcto, esa es la correcta. Estamos viendo la parte de la corteza que inicia los síntomas. Muy bien, perfecto. Y también hay déficit funcional. ¿Y aquí qué vemos? ¿Qué estamos analizando aquí? Aquí están los electrodos que vamos a quitar. Por lo tanto, ¿cuál de estas es la correcta? Y este es lo que vimos ahí le vamos a hacer una operación. Ya está fuera una crisis eléctrica. 2021 está involucrado, el 20 está aquí. Aquí el que no se alcanza a ver ahí. Entonces, por aquí tendría que andar la lesión de aquí para adelante. O sea, más bien de la actividad. Ujú. ¿Qué vemos acá? A ver, Ricardo Quesada. ¿Qué es lo que vemos aquí? Ricardo Quesada. ¿Cuál es la correcta? La número 1, tal vez, zona irritativa. ¿Alguien le ayuda? Es incorrecta. ¿Alguien le ayuda? Es la parte del tejido que vamos a quitar que va a curar a esa paciente. ¿Cuál es esa región? ¿A qué nos referimos? ¿A qué zona, a qué área nos referimos? De esas 5, 6, ¿quién se anima? Sería la epileptogénica, doctor. Zona epileptogénica, muy bien, esa es la correcta. Es la parte que vamos a quitar que pretende a curar al paciente. Y también es otra más que es la zona
la zona de inicio ictal también. Estas son correctas. Zona sintomatogénica, ¿verdad? Y zona epileptogénica. Todo eso es correcto, menos la zona irritativa, porque no es un estudio para ver cuál es el origen de las puntas, porque ese es un encefalograma convencional. Pero todas estas son correctas. Muy bien. ¿Cuál es la correcta de este paciente entonces? El paciente de 19 años, que tuvo 3 convulsiones. Ups. Roberto Flores, Miguel Castillo, Carla Paricio, ¿alguien que conteste? ¿Cuál es la correcta de estas? La historia detallada del paciente. Historia detallada del paciente. Es lo que nos va a dar, creo que ya lo habían visto, aquí está, ¿ven? Es la historia detallada del paciente. Eso es la correcta. El 60% de los neurólogos en Estados Unidos lo contesta correctamente, pero un 30% no contesta correctamente. 40% contestan que 1 hora, otros que necesitan un estudio de protocolo. Eso en Estados Unidos a la fecha de ahora, 2023. Muy bien, gracias. Eso es todo por el momento. ¿Tienen alguna pregunta? Adaluz. La siguiente clase Doctor, será, ¿sí? la siguiente Doctora, clase será mañana, ¿verdad? mañana, ¿verdad? Bueno, muy Sí, bien. Nos mañana a vemos. las 7. De acuerdo. Y el viernes que ellos pueden también. Muy bien. Perfecto. Bueno, Sí. hasta, Bueno, muchas hasta, gracias, doctor. hasta pronto, Gracias. ¿no? Gracias, doctor. Gracias, ¿Tienen, doctor. ¿tienen interés en ese video de esta clase, doctora? Sí, Adaluz. doctor. Sí. Bueno, muy bien. Entonces se la voy a mandar a usted para que se la envíe a ellos. Bueno, Gracias. muchas gracias. Hasta pronto, nos Gracias, vemos. doctor. Feliz día. Hasta luego, Gracias, nos vemos. doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Hasta pronto, nos vemos. Hasta pronto.